Siempre he creído que hay pocas cosas más importantes que las ideas incómodas. La humanidad ha luchado miles de años por escapar de la aspereza del mundo y ha tenido un éxito relativo. Para bastantes personas basta con tener una puerta, unas pastillas y una tienda cerca para sentirse seguros e incluso hasta aburridos con la vida. Este éxito nos ha hecho débiles ante un problema específico. Ese optimismo que en dosis pequeñas es necesario, cual vino, para endulzar la realidad del día a día. Un optimismo sin el cual no nos atreveríamos a tantas cosas como declarar nuestro amor a quien nos gusta o iniciar una empresa, aun sabiendo que no tenemos las probabilidades de nuestro lado. Por esto, cuando algo sale mal, cuando algo rompe el guión de este aburrimiento de la monotonía, cuando algo rompe la normalidad, nos da un shock que nos quita el sueño y nos enciende todas esas alarmas biológicas presentes en nosotros desde la noche de los tiempos. A algunos, este shock les genera una sensación que los descoloca, una sensación que les hace darse cuenta de algo que en el fondo todos sabemos. Estoy hablando de la terrible sensación de saber que eres, que son, que somos todos nosotros insignificantes. No solo el ciudadano de a pie, incluso el presidente de nuestra nación, el presidente de la nación más poderosa del mundo, es hasta cierto punto también insignificante. Es solo un ser más que, aunque tenga un gran poder, no puede realmente mover el mundo entero a su voluntad. Tampoco puede escapar a una de esas tantas cuestiones nefastas, terribles y oscuras de la condición humana. Ya lo saben. Algo tan simple como que los reyes y los peones, todos al final de sus carreras, van a la tumba. Esta es una realidad que algunos niegan y otros hacen lo imposible para no pensar en ello, pero al final es una cosa de la que nadie ha escapado. Esa sensación de futilidad es tan angustiante que de verdad puedo entender por qué muchos pueden creer que una élite de humanoides reptiles se alimenta de nuestros malos sentimientos, o que crean que la Tierra en verdad es el centro del universo y además es plana, por lo que la NASA y Estados Unidos han estado gastando miles y millones de dólares para ocultar esa información. Puedo entenderlo, porque por descabelladas y sin evidencias que sean esas teorías y muchas más, hacen que uno se pueda sentir, aunque sea, un poquito menos insignificante, o incluso hasta especial, porque súbitamente el mundo cobra sentido. El mundo deja de sentirse como una maraña caótica de hechos que muchas veces no tiene ningún tipo de explicación y mucho menos tiene algún tipo de sentido. Deja de sentirse como en un lugar donde tú, yo, quien sea, de un momento para otro se esfumará para siempre. Por esto es fácil entender por qué muchos de los que creen en estas visiones, en estas conspiraciones y demás, terminan por llamar dormido o borrego al resto de los seres humanos. Pues en efecto, muchas de las veces el verdadero fondo de que tengan estas ideas es porque los hacen sentir menos insignificantes al hacerlos sentir un poquito superiores a los demás. Pero la realidad sigue siendo la realidad. Esas historias de las películas y los libros donde un personaje, un héroe determinado o una figura histórica logra lo imposible, son el bálsamo diario de miles y millones en todo el mundo. Un bálsamo que cura o nos engaña de la verdad de que, aún pasando a la historia, la verdadera esencia de nosotros un día se perderá, como lágrimas en la lluvia. Y me gustaría decir que esta sensación de ser insignificante solo viene de que somos mortales. Pero no solo existe esta sensación de que somos mortales, esa misma sensación que nos ha hecho construir pirámides gigantescas solo para lidiar con ella. No, por desgracia, hay más cosas inherentes a nuestra propia existencia, como la increíble intrascendencia de nuestros deseos. Ya saben, el cómo casi siempre la realidad no es como creemos o como nos gustaría, desde las cosas más grandes hasta las cosas más básicas. También está esa desesperanzadora y terrible sensación de no poder ser entendidos por nadie, incluso por la gente más cercana a nosotros. Digo, los poemas, las canciones, las pinturas, el arte con mayúsculas, ha nacido y ha perdurado para intentar luchar, resistirse a esta barrera existencial que radica en que los otros
jamás sabrán realmente cómo te sientes, y de igual manera, uno mismo jamás sabrá cómo se sienten los otros. Tan solo se pueden saber meras simulaciones de cómo en verdad nos sentimos y cómo se sienten los otros. No solo esto, también hay que decir algo claro. Para el ciudadano promedio la situación es la siguiente: el único y escaso espacio donde siente que importa o que está más o menos seguro es dentro de los muros de su casa. Más allá de eso, aún en los estados que no tienen gran corrupción, su voz es minúscula. Tan solo una solicitud más dentro de la burocracia, porque finalmente este individuo que dentro de su cabeza es muy especial, en la realidad no deja de ser solo un número más, uno más entre 7,000 millones y contando. Haciendo así que pareciera que las únicas verdaderas posturas políticas no es la izquierda ni la derecha, sino con o sin poder. Pues sin poder se tiene uno que conformar y hasta alegrar con la libertad simulada de poder elegir entre cientos de productos y servicios, nada más allá de eso. Y con poder, si bien uno tiene más libertades, también, lo quiera o no, debe de servir al poder, porque si no, lo perderá. Y es que, ¿de qué otro modo podría ser? ¿Le damos las riendas del mundo a una persona un día a la vez para que así no se sienta un engrane o el repuesto de un engrane en una gigantesca máquina que no termina por entender ni ver en toda su amplitud? ¿Así viva 90 años? En verdad que pensando en esto entiendo a quienes se unen a esas ideologías que prometen que van a cambiar el mundo de forma simple, ya sea expulsando un enemigo o recuperando la identidad original o el conocimiento de algún pueblo o mesías ancestral. Esto es otro modo de lidiar con esa sensación de ser insignificante. Unirse a un grupo de despiertos sociales o seguir un filósofo que con toda facilidad nos señala cómo habrá de ser el mundo nuevo o cómo hemos de llegar con toda facilidad y sin mayor error al mundo nuevo tan solo por obedecer sus ideas. Y es que, tal como opina Francisco Traver Torras, autor de numerosos artículos sobre la neurocultura, pareciera ser que todos esos sesgos que nos hacen sentirnos especiales, y con más suerte, todos esos sesgos que nos sigan un poquito, no son errores evolutivos, sino más bien parches en nuestra realidad, sin los cuales no seríamos capaces de adentrarnos en la hostilidad del mundo y de hacerle frente a todo su caos y locura. De igual forma, las teorías de conspiración y las ideologías salvadoras del mundo no son un error en nuestro cerebro, son otro parche que usamos cuando el esquema general de la realidad no parece tener ningún tipo de sentido o no podemos terminarlo de entender aunque sí tenga un sentido. Suena increíble decir esto, pero Lovecraft entendió muy bien la condición humana, ya que entendió que lo que nos causaba el horror más profundo no eran las bestias, los psicópatas, los fantasmas o las crisis sociales, no. Según el escritor de Providence, el mayor horror no es lo desconocido, sino lo imposible de conocer o entender. Que la realidad misma esté repleta de esquinas, callejones y características que sean absolutamente incomprensibles al ser humano. Así, en sus obras, el conocimiento de saber que por más que hagamos jamás podremos entender ni sentir el tejido de la realidad, sino solo una versión simulada y deformada de la misma, es lo que conduce a la locura a la mayoría de sus personajes. Como él lo describe, los seres humanos estamos en una cómoda isla de ignorancia, rodeada de un océano de conocimiento, que de entenderlo, o de sumergirnos en él, probablemente nos enloquecería. Ese es el horror cósmico, no el horror de saber que somos básicamente organismos multicelulares viajando en la deriva espacial sobre un escombro que para nosotros es gigantesco, pero que para el cosmos es menos que un diminuto guijarro. Bueno, y todo esto, ¿por qué es importante decir todo esto? ¿Solo para sentir horror? ¿Solo para caer en las visiones negativas? No. Lo dije al principio, las ideas incómodas son necesarias y en manos de los seres humanos, una especie combativa que en apenas unos miles de años ha logrado tanto en su cruzada por sobrevivir y vivir mejor, pueden terminar creando cosas increíbles, más que solo horror, como la poesía, las poderosas máquinas, las formas de organización compleja de nuestra sociedad y claro, también las increíbles ecuaciones que describen sectores de la existencia misma.
Creamos cosas bellas a raíz de nuestras dificultades y del horror, pero solo cuando lo aceptamos y luego nos disponemos a cambiarlas o a generar ingeniosas formas de adaptarnos a ellas, en vez de huir hacia la comodidad que nos brindan el sinfín de fantasías y de ideas cómodas que siempre nos dan la razón, o que nos sitúan por encima del resto, o que al menos nunca nos harán debatir ni estar en desacuerdo con nuestros grupos sociales. Ideas que, eso sí, sigo recalcando que son necesarias hasta cierto punto, de lo contrario no podríamos tener algún tipo de cordura, ni siquiera una artificial. Pero al final, hace falta la incomodidad, pero no tanto en los otros. No hay que ver en los otros la necesidad de esa incomodidad. Antes, hace falta la incomodidad en uno mismo, porque justamente el campo de batalla más importante en lo que respecta a las ideas y las visiones está en nuestra propia cabeza. Así que antes de incomodar a otros con tus ideas, asegúrate de que te has cuestionado a ti mismo, de que no estás dejándote llevar por uno de los tantos sesgos que compartes con el resto de la humanidad. Antes de decirle al otro cómo vivir, asegúrate de que por lo menos tú sigues tus recomendaciones y tus juicios, por incómodos que sean. Antes de lanzarte al ruedo de las ideas, recuerda que eres como todos. Nada te asegura que tú no estás cometiendo exactamente los mismos errores que tanto te hacen reír o te dan vergüenza cuando los hacen los otros. Al final, la terrible sensación de ser insignificante está siempre ahí con nosotros, como una sombra, una que a veces podemos olvidar y otras veces nos puede aterrar. Es nuestra decisión a qué nos habrá de conducir la conciencia sobre su existencia, si a la búsqueda de fantasías placenteras o a la reflexión y a la capacidad de avanzar un poco más en este extraño viaje existencial que compartimos todos nosotros. Espero que les haya gustado este video. Como mi opinión personal, yo no soy ningún tipo de pesimista. Soy tan optimista que creo y confío en las personas, tanto así que con toda facilidad les digo las facetas que son incómodas, que son terribles, que son nefastas del mundo. Lo hago porque confío en que el saber es el primer paso para el hacer. Y yo creo que nosotros, en mayor o menor medida, podemos hacer. Se despide César Hernández, también conocido como Esquizofrenia Natural. La realidad es tan difícil.